Padre Celestial, Señor amado, te doy las gracias por este momento, Señor. Nos presentamos ahora, Señor, delante de ti. Te rogamos nuevamente, Señor, que nos des la sabiduría, Señor, el entendimiento. Llénanos de toda ciencia y de conocimiento en este momento para comprender esta gran verdad, un misterio muy grande y maravilloso, pero a la vez inescrutable, Señor, si no es entendido a través de la verdad de tu palabra. Te doy las gracias, Señor, porque tú enseñas de manera clara, de una manera directa y de una manera real, Señor, que podemos disfrutar cuando nos metemos, Señor, en escudriñar tu pensamiento y comprender tu mente, Señor. Te damos las gracias ahora, Señor Jesús, por este momento donde seguimos estudiando, Señor, este tema tan importante, no más importante que muchos otros, Señor, pero empezamos a comprender nuestra relación con Cristo en un cuerpo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos amados, vamos a Efesios 1. Efesios 1. Seguimos ahí, hermanos, la palabra de Dios siempre está actualizada, no podemos decir, ay, eso ya lo vimos, ¿por qué lo repetimos? Hermanos, lo repetimos porque aún en realidad no lo hemos aprendido y a veces lo repetimos una y tantas veces hasta que sea una verdad de nosotros. Y como el tema merita tratar otra vez este tema, lo vimos cuando estudiamos Efesios hace algunos años atrás, estudiamos todo el libro de Efesios, por aquí pasamos. Pero ¿cuántos de ustedes se acordan de estas verdades? Ahora, muy bien, vamos a Efesios capítulo 1, 18, como fuimos, porque estamos como expositivamente, verso a verso, antes de llegar al verso central, que es el verso 23, donde Pablo, aunque él ya venía diciéndolo desde antes, pero en Romanos habla en este tema, pero en Efesios él declara, yo les voy a hablar de un misterio escondido, dice él, ¿no? Les voy a declarar un misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y él habla en Efesios capítulo 3, versículo 8 en adelante. Y ese misterio es lo que dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 23, ¿no? También lo dice más adelante en otras partes de sus epístolas, que él revela un misterio. Hermanos, como es un misterio, pues tenemos que conocerlo bien, ¿no? No podemos en realidad entenderlo a nuestra manera, sería muy peligroso. Y ahí es donde salen las malas enseñanzas cuando descontextualizamos o sacamos, como dice por ahí el término, en un texto sacado de su contexto va a ser un pretexto para inventarse lo que usted quiere. Por eso hay infinidad de enseñanzas que si usted las mira en su totalidad y comparadas con la escritura pueden ser aparentemente atractivas y sanas, digámoslo así, pero hermanos son peligrosas porque se alejan de la interpretación total que toda la escritura da. No hay contradicción en la palabra, mis amados hermanos. Entonces, Efesios 1, ya vimos el 18, ¿no? Estuvimos viendo la esperanza, ¿no? ¿Recuerdan las clases de esperanza que vimos, ¿no? Es bueno porque nosotros, el cristiano vive a través de la esperanza. La base de la esperanza, ¿cuál es? Fe. La fe es la certeza de lo que se espera, pero es la convicción de lo que no vemos. Por eso Pablo dice que por fe andamos, no por vista, porque vivimos en base a algo que la Biblia dice que ya tenemos, pero que aún no disfrutamos. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Llegar a ese momento para disfrutar esta verdad. Y eso nos debe motivar entonces a seguir avanzando en nuestra vida, en nuestro crecimiento. Ahora, entendiendo cuáles son las riquezas, fue lo que vimos el jueves pasado, ¿no? Alumbrando los ojos de vuestro corazón, entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos llamó. Eso está en Romanos 8, 28 hasta el 39. A lo que Él nos llamó, dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria? Ahí es donde quedamos el jueves anterior, ¿no? Las riquezas de su sabiduría vimos en Romanos 11, las riquezas de su gracia vimos en Efesios 1, 7, las riquezas de su gloria aquí en este texto de Efesios 1, 18, pero también en Filipenses 4, 19. Ahí llegamos, ¿no? Ahora vamos al siguiente texto, porque Pablo está orando para que los de Éfeso y nosotros entendiéramos tres cosas, ¿no? Entendiéramos tres cosas. Ya hemos visto dos, ahora vamos a ver la tercera, que es la del verso 19. Si logramos entender esto de una manera correcta, hermanos, Pablo por eso avanza hasta llegar al verso 23 y pum, suelta la gran declaración al decir en el verso 22, para entenderlo bien, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿no? La cual es su cuerpo y es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y nosotros en verdad, hermanos, también somos la plenitud del Señor.
Y en Efesios 3, por ejemplo, en Efesios 3:19 dice, cuando Pablo dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es, ¿entienden? Las 4 dimensiones. Nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Pablo habla de las 4 dimensiones que son la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ¿qué? Del amor de Cristo. Y se conozcan el amor de Cristo que excede. O sea, es algo que los impíos nunca entenderán, pero nosotros cuando lo comprendamos, hermanos, va a ser lo más glorioso para nuestro crecimiento. Excede a todo conocimiento y da la razón para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, hay como una simbiosis, válgame la palabra, una mezcla, una unidad perfecta cuando Cristo nos hizo en él y él en nosotros, porque eso está en Colosenses también, capítulo 1, capítulo 2, creo, a presentar perfecto a Cristo a todo hombre. Quiere decir también, hermanos, que nosotros en Cristo somos llenos y también a la vez llenamos a Cristo, como dice el verso al cual vamos a llegar. Muy bien, entonces, verso 19 hasta el 22. Ese es el contexto correcto para entenderlo. Yo voy a parar en el 19 y los demás vamos a ver cómo los vamos entonces también desarrollando para no quedarnos, porque hermanos, les digo una verdad. Los que son maestros y estudian la palabra me darán la razón. Cuando uno llega a un texto como este, uno encuentra tantas variantes que uno como que pierde decir, ¿y a qué horas enseño todo esto? Y uno se emociona mucho. Yo me emociono mucho y yo quisiera enseñar todo y me quedo en una palabra y la palabra abre otras, pero no, debemos volver a la línea para dar continuidad al tema, ¿no? La iglesia es un cuerpo. Yo quisiera hablar, uy, hermanos, si vieran todo lo que tengo y el tiempo no me va a alcanzar. En la eternidad lo vamos a ver. Si el Señor me dice, Carlos, enseñe, tengo toda la eternidad para que me aguanten. O si no, ustedes van y ven a otros, van con el hermano Pablo allá, vayan con el hermano Pedro allá, el hermano Juan allá, el hermano Carlos está solo ahí hablando, allá. Hermano, no, vayamos al texto. Dice, ¿y cuál? Porque 3 cosas, ¿no? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuáles son sus riquezas? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Pablo usa muchos superlativos. En el griego se usan, creo que grandeza, creo que esa es la palabra. No la detallé porque no me quedo ahí, de verdad. Tiene que ver con mega, grande, ¿no? Los que trabajamos computadores super mega, necesitamos megas para trabajar con buena memoria. Mega es más allá, ¿no? Mucho más grandote. Eso es lo que Pablo usa, supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Vamos a ver 3 cosas, estas 3 palabras. Supereminente, grandeza de su poder, nosotros los que creemos, sería el segundo tema, y tercero, la operación del poder de su fuerza. 3 palabras. La palabra supereminente, muy poco se entiende en griego acá, ¿cierto? Yo sé que si hebreo menos, yo tampoco lo entiendo, pero hoy el término, para que entiendan que eso es como, porque muchas veces de estos términos griegos se derivan en español y es más fácil entender así. Lo voy a mencionar solo como ilustración. Supereminente en griego es superbalo, así es en griego, superbalo, y se divide en 2 palabras. Perdón, yo dije super, pero es Huperbalo. Huper es arrojar o lanzar. Balo más allá, lanzar más allá, sobrepasar, esa es la idea. Supereminente quiere decir que no se queda y va más allá. ¿Sí entienden el término? Entonces, no llega a un límite, no. Por ejemplo, Dios da a todos, porque Dios no da su espíritu por medida, Él da a todos como abundantemente. ¿Tiene alguna falta de sabiduría? Pídale a Dios, el cual dará a todos abundantemente. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un Dios de abundancia. Él no es el Dios, perdone Señor la palabra, el michicato, no, el zapatoqueño, ¿no? Que se les voy a dar de a poquito. No, Él da más allá de lo que nosotros queremos y necesitamos. Entonces, ¿cuál es la supereminente grandeza? ¿No? Super, por allá, más allá, balo, arrojar. Entonces, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Pero hay otra palabra, hermanos. Dice en 2 Corintios 9:14, no solamente tenemos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, pero también hay otra superabundante, que es la misma palabra, dice 2 Corintios 9:14,
Dice, y asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en nosotros. Entonces, Dios nos da ¿qué? En abundancia, ¿qué nos da? Según Efesios 1:19, poder, ¿cierto? Superabundante grandeza de su poder. En 2 Corintios 9:14, ¿qué nos da? Superabundante gracia. Hermanos, hago una advertencia. De pronto esto lo hablemos algo el domingo, pero es una advertencia en amor, exhortación. Tengamos mucho cuidado con la gracia de Dios, porque la gracia es de Dios. Nosotros estamos llamados a dar la gracia con un efecto de la gracia de Dios en nosotros, obviamente. Pero hay que tener muchísimo cuidado con jugar con la gracia de Dios. Algunos juegan con la gracia de Dios y se vuelve la gracia barata, ¿no? Por eso Pablo decía, como algunos dicen, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces algunos decían, antes sigamos pecando, ¿no? Tenemos libertad de pecar. Creo que eso lo enseñó el hermano Jorge en su última intervención. Entonces, sigamos pecando, nada nos pasa, ya somos salvos. Cuidado, hermano. Mucho cuidado porque el Señor es celoso y con él eso es parte de su carácter, su gracia. Él es un Dios de gracia. No podemos quitarle valor a la gracia de Dios y usarla para nuestro beneficio y para tapar nuestras debilidades y pecados o el pecado de otros. Tengamos cuidado con eso. Entonces, Dios, el Señor da, repitamos, supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Entendamos eso. Segundo, la superabundante gracia de Dios en nosotros. Y hay otro que está en Efesios 3:19, que ya lo mencioné, y que ahí está la palabra, ¿en qué término está el término supervaló o más allá, arrojar más allá? Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Dónde está la palabra en griego ahí que tiene que ver con supereminente, tiene que ver con superabundante? ¿Cuál es? Es fácil. No, 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 la que dice que da abundantemente, que da más allá, excede, que excede, el amor de Dios que excede, hermano. Nosotros a veces humanamente damos el amor por medida, ¿no? ¿Cierto? En la medida en que me aman, yo amo. Es así, es muy humano, pero no es como el Señor quiere que actuemos. Él dice que demos el amor más allá porque lo tenemos. Dice, tenemos que primero conocerlo para vivirlo. Esas son tres palabras. En Efesios 1:19, supereminente grandeza de su poder. En 2 Corintios 9:14, superabundante gracia de Dios. Y en Efesios 10:19, ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Cuando lo hacemos, hermanos, vamos a ser llenos de toda la plenitud. Eso es un milagro. Quiero advertirles eso. Eso es un proceso espiritual. No es algo que nosotros lo fabricamos. Podemos fabricarlo de manera humana. Una alabanza vibrante, luces, como alguna iglesia que parece una discoteca, luces, ¿verdad? Buena música, estridente música, no sé. Hay muchas situaciones, muchos factores, muchas herramientas o maneras que se pueden usar para llenar espiritualmente a una persona, pero no es la llenura espiritual de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el contexto de Efesios 1:19 nos enseña quién es el personaje central del texto. ¿Cuál es el personaje central de Efesios entre 1:19 hasta el verso 23? El principal, en cierta manera, el que está haciendo el tema ahorita que vamos a tratar. ¿Cómo se llama? Está en Efesios 1:19. Ahí también está. Está y dice unas claves, ¿no? Esta persona, porque es una persona con emociones, con sentimientos, con libertad, en su esencia, él es Dios, en su carácter, es igual a Dios, pero también tiene sus formas de entender, se llama como el Espíritu Santo. Entonces, en el contexto de Efesios 1:19, nos enseña que el personaje central es el Espíritu Santo, pero no enseña que él sea el centro de la atención, ¿cierto? Enseña que él nos dirige a quién, porque esa es su tarea, a Cristo. En 2 Corintios es la gracia del Padre que nos impulsa, por ejemplo, en el contexto de Corintios, tiene que ver con la ofrenda de 2 Corintios, ¿no? La gracia de Dios en nosotros nos lleva a ofrendar más allá. Y habla del caso de los de Macedonia, que estaban ofrendando más allá de su fuerza. ¿Pero era por qué? Porque ellos estaban llenos de la gracia de Dios. Cuando uno está lleno de la verdadera gracia de Dios, entonces uno da todo en exceso, ¿no? Aún más allá.
Entonces, en Efesios 1:19, el Espíritu Santo nos dirige a Cristo. En 2 Corintios es Dios el Padre en que nos da, miren que está hasta toda la Trinidad de Dios en esto, ¿no? En Efesios 1:19, el Espíritu Santo. En 2 Corintios 9:14, Dios, porque la palabra Dios en griego es Teo, entonces está Dios en su totalidad, Dios el Padre. Y en el tercero, Efesios 3:19, está Cristo, ¿no? Conocer el amor de Cristo. Pero todo esto es por medio de la obra del Espíritu Santo, que es que, miren lo que dice en Efesios 3:19, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? El Espíritu Santo es el poder en nosotros. El Espíritu Santo, hermanos amados, siendo en su misma sustancia, Dios es glorioso. Quiero aclarar eso. Pero es su tarea, él nunca es mírenme a mí. Muchas asambleas hoy cristianas, evangélicas, modernas, han centrado como personaje, valga la redundancia, principal en sus cultos al Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo no quiere esa gloria para él no la quiere. Él quiere que miremos al Señor, porque en Juan dice, él me glorificará, ¿no? Él les enseña, pues él busca es glorificarme. Entonces, todo es en un orden que Dios ellos en su decisión, en su soberanía, escogieron cada uno cumplir. El Padre sobre todas las cosas, el Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu Santo glorifica a los dos. Y sin embargo, los tres son en su misma sustancia Dios mismo. El Espíritu Santo busca que el Padre y el Hijo sean glorificados. ¿Qué significa glorificados? ¿Qué significa glorificados? Si yo digo glorificados. Él necesita que lo glorifiquemos, en cierta manera, que le demos gloria. Perdón, en cierta manera, no. La palabra glorificado en realidad quiere decir alabado, exaltado, reconocido. Ahora, miren una palabra que está en Efesios 1:19, que es muy interesante. Dunamis. ¿Esa palabra le suena algo? Dunamis. Si yo le dijera, por ejemplo, a la hermana Marta, que está allá, ¿qué palabra por primera así de rapidez se le acerca si yo le digo dunamis? ¿Cuál sería? Silvia, dunamis. No, no me hable en griego. No, es más o menos. Dunamis. Dunamis, dunamis, dunamis. De ahí viene una palabra en español que se llama dinamita. ¿Cierto? Y hay otra que tiene que ver con el poder de Dios en nosotros, que es de la palabra dunamis. En el español viene un término que lo usamos mucho. Yo manejé un elemento de esos que se llama el dínamo. ¿Saben lo que es el dínamo, no? Como una pilita. Bueno, los millennials no saben qué es eso, así que eso es para los que tenemos más de 30, 40 años que manejamos esas burras. Mi padre tenía una burra, esa cicla, y en la llanta trasera, creo, él tenía un dínamo. Y cuando la llanta giraba, ese dínamo se cargaba de electricidad y alumbraba una farola que la cicla tenía delante. Muy bonito, ¿no? Y eso es lo que en verdad quieren enseñarnos Efesios 3:19. La palabra poder está definiendo el Espíritu Santo, por tanto es un sustantivo, ¿no? Está definiendo que el poder del Espíritu Santo habla de su poder. En griego, esa palabra poder es dunamis y significa fuerza o habilidad. Entonces, podríamos leer así: ¿cuál la supereminente grandeza de su fuerza? ¿O cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿O cuál la supereminente grandeza de su habilidad? ¿Para quién? Nosotros. Entonces, él va a orar para nosotros. Entonces, esta es la raíz de palabras en español: dinámica, dinamismo, dinamita, dínamo. Yo aplico siempre dínamo porque es la que más como se acomoda el ejemplo. El dínamo, ya lo dije, pero voy a leer mi texto aquí sacado de Google, pero esa es la explicación para los que de pronto no entienden algo. Es una máquina que transforma la energía mecánica en energía eléctrica o viceversa. En el contexto bíblico, dunamis se usa para referirse al poder milagroso o a la capacidad para realizar algo por medio del poder o del dunamis del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí me entienden hasta ahí? Bueno, ¿y cómo logramos ese dunamis en nosotros? ¿Cómo lo logramos? ¿Pero cómo? Tenemos que buscarlo. Tenemos que analizar dónde lo encontramos. No, ya está en nosotros. Eso es parte del paquete que se llama salvación, hermano.
Pero ese poder necesita tener el elemento o el camino limpio o abierto para actuar, ¿cierto? Para actuar. Hace muchos años iba yo andando en mi carrito, en el antiguo taxi, y el carrito en mi antiguo taxi empezó a toser. Yo más o menos sería, algo pasa con la gasolina. Sí, era carburación. Y empezó a toser. Ustedes saben cómo hace el carro. Y se apagó. Y no fui capaz, por más que le di, lo inundé. Me tocó llamar al mecánico. Yo no sabía, para eso se le paga. Él vino, revisó, destapó el carburador porque no inyectaba gasolina. No había paso de gasolina, se secó. Y él sacó lo que llama un chicler para los millennials. Chicler es una piecita pequeñita con un huequito chiquitico. Y el huequito por ahí pasa gasolina impulsada que alimenta las bujías o alimenta el carburador para que el carro avance. Y esa piecita que es como una uñita, tiene un huequito como un huequito que podría ser una aguja ahí. Se había tapado. Un pequeño mugre tapó el chicler o el paso de la gasolina y el carro no pudo trabajar. Así una pequeña cosita. ¿Qué hizo él? Sacó el chicle, sopló, limpió, le pasó limpiador obviamente para destapar, lo montó, préndalo, lo arregló. Es lo mismo que pasa acá, hermano. Nosotros somos, en cierta forma, usemos el término, ese chicler, el Espíritu necesita que tengamos el camino limpio y abierto para que Él pueda fluir. Si no queda tapado, no hay poder. Cuando no hay poder en el Espíritu, amados hermanos, hay carne, no hay de otra. Recuerden, el vacío no existe, hermano. Algo tiene que ser reemplazado por algo. Si nosotros no andamos en el Espíritu, vamos a andar en la carne, no hay de otra. Si no andamos en vida, entonces ¿cómo andamos? En muerte. Si no andamos en amor, ¿cómo andamos? Pues lo contrario de amor, ¿no? Si no hay perdón, lo contrario. Todo tiene que ser lleno por algo. Entonces, voy a mencionarles algunos textos para que anoten ahí o cuando en el interno escuchen, pueden anotar. Por ejemplo, en Romanos 1:4 se habla del poder del Espíritu Santo en la resurrección. Les voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, en Romanos 1:16 habla del poder de Dios es esa misma palabra dunamis, ¿no? Poder. El Espíritu Santo, por ejemplo, en la resurrección, y aquí en el verso 19-20 lo habla, ¿no? La cual operó en Cristo resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, Efesios 1:20. En Efesios 2:9, 2:8-9 también dice lo mismo. ¿A quiénes sentó? Aquí dice en Efesios 1:20 que él sentó a Cristo en lugares celestiales, ¿cierto? Lo resucitó y lo sentó. Esa es la obra del Espíritu, no porque Cristo hubiese necesitado ser sentado en cierta manera, sino que hablando de la obra de él en este hombre humano llamado Cristo, por eso Cristo es el hombre perfecto, que fue elevado a la gloria como hombre, Dios hombre. No estamos hablando aquí de su divinidad en cierta manera, sino de su humanidad. Dice, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Ahora, hermanos, ¿qué dice Efesios 2:8? ¿Se acuerdan? ¿A quién más sentó en lugares celestiales? A nosotros. También estamos allá con Cristo en esa manera posicionada. Romanos 1:20 habla del poder de Dios en la creación. En Romanos 15:3 se habla del poder de Dios para la esperanza, ¿no? Para que abundemos en esperanza necesitamos el poder de Dios fluyendo, pero necesitamos entender si hay algo que está impidiendo que ese poder de Dios actúe de una manera correcta. El poder del reino de Dios, el poder del Espíritu Santo para actuar en nosotros, el poder del Espíritu Santo para que andemos como el digno del Señor, está en Colosenses 1:11, el poder de Cristo en la disciplina de la iglesia está en 1 Corintios 5:4, el poder del Espíritu Santo en nuestra fe está en 2 Tesalonicenses 1:11. Ahora miremos la otra palabra, hermano. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Este dinamo, este dunamis es en nosotros, pero necesita que estemos limpios. Aquí hablaron, ya lo dijeron, de qué manera permanecemos limpios, perdón, de qué manera somos limpios para que ese poder fluya. ¿Cuáles son las herramientas que el Señor ha dado? Silvia mencionó uno, puede decirlo rápidamente sin voz alta. La palabra de Dios, Colosenses, ¿no? Pero en Efesios capítulo 5 también da una orden, Efesios 5:18. Sed lleno. Hermano, ¿usted quiere ser lleno? La pregunta es, ¿usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, la respuesta es, hermano, lo lamento, no es que quiera, es que tiene que ser lleno, que es una orden de Dios. Sed es un imperativo. Sed lleno
del Espíritu Santo. ¿Y cómo? ¿Cómo? Dice, hablando entre vosotros. ¿Qué hablamos, hermano? Lo espiritual, obviamente. Dice, hablando entre vosotros con salmos. O sea, cuando nos reunimos en la palabra también a escuchar la verdad, estamos hablando entre nosotros con salmos que también se cantan con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando, eso es en la oración, gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Colosenses capítulo 3 también dice lo mismo, lo que dijo Silvia, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cierto? En el 15 dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en la que fuiste llamados, sean agradecidos. La palabra de Dios mora en abundancia, que los enseñe, que los enseñe y los exhorte en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de él. De esta manera, hermanos, somos llenos. ¿De qué manera? En abundancia. Entonces, el poder del Espíritu Santo necesita que nosotros estemos listos, preparados, limpios para que él pueda fluir. Pero también si él no fluye, si él no tiene esa libertad, hay algo que se va a restringir, se va a frenar, que es la operación del poder de su fuerza. Esa es la otra palabra. Uno es, dice, su poder para con nosotros. Esa es la palabra dunamis. La otra es la operación del poder de su fuerza, ¿sí? Que está en el verso 19 de la segunda parte. Según la operación del poder de su fuerza. Ahí viene otra palabra diferente. Dunamis en griego está en el término poder del verso 19. Y en el término operación del poder se llama energía. En griego es lo mismo. Se traduce prácticamente lo mismo. Tiene una tilde ahí. Energía. Más o menos. Energía. Pero en español es energía. O sea, es la acción o proceso, hermano, de operar o funcionar. Entonces, operación describe un poder o fuerza que el Espíritu Santo está ejerciendo. Los mentirosos testigos de Jehová no creen en la Trinidad de Dios. Ellos dicen que el Espíritu Santo no es Dios. ¿Quién es Dios para ellos? Y seguramente se basarán en estos términos, en la fuerza activa de Dios. Hace unos días, una semana atrás, tuve una charla con uno de estos testigos y yo le mencionaba este verso. ¿Cómo puede la fuerza activa de Dios, como decir la corriente que alimenta y nos da luz en este local o que alimenta los ventiladores, la fuerza activa? ¿Cómo puede ser la fuerza activa de Dios y no tener sentimientos? Él se quedó pensando, ¿cómo se le puede mentir, engañar o pecar contra alguien que es fuerza activa, que no es personal? Y lo llevé a los textos de Hechos y lo llevé a otros textos de la Escritura donde me muestra que el Espíritu Santo es persona. Se le enseña, se le engaña, se le restringe, se le resiste, se le apaga o se le entristece. Esa es la palabra operación, o sea, energía, ¿no? Esta energía opera en nosotros, hermano. Y la suma total es, entonces, sería sumando el verso 19, ¿cuál abundancia? Lo que va más allá del gran poder para con nosotros, según la energía que opera también en nosotros. Y Pablo en Colosenses habla de esta energía. En Colosenses capítulo 1, versículo 29 lo habla. Porque, hermanos, esta energía que es como el impulso, no en sí el poder nato, sino el resultado. Por eso cuando hablamos de operaciones, resultado. En los dones, 1 Corintios 12 dice que los dones los da el Espíritu, los ministerios es Jesucristo, en este sentido lo podemos entender, y la operación, las diversas operaciones las da Dios, o sea, el resultado. Hermanos, ¿cuál es la energía que nosotros tenemos aquí como iglesia? ¿Cuál es el resultado que estamos teniendo como verdaderamente hijos de Dios? El poder que obra en nosotros es el poder de su fuerza que resucitó a Jesús de los muertos. Ya le voy a Colosenses qué pasó para no desviarme y termino la idea. El poder que obra en nosotros es el mismo poder que sentó a Cristo en lugares celestiales. El poder que obra en nosotros es el poder de su fuerza que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio sobre todas las cosas a la iglesia. Y ese poder de su fuerza se manifiesta. Por eso, hermanos, hay creyentes que no tienen energía, son apagados. O sea, les falta, tienen el poder de Dios, pero no tienen la energía de Dios.
Esa energía en cierta forma también necesita como, digamos, activarse hoy estábamos con Francisco ahí, estuvimos haciendo unas cosas aquí, el aceite y todo, y nos fuimos a tomar ahí, ¿en qué? Una deliciosa Coca-Cola, ¿no? Sí, Coca-Cola deliciosa. Y la Coca-Cola nos dio energía, hermano, sí. El dulcecito de la Coca-Cola da energía. No es recomendable. Ahí llega un vecino a traernos las orejas, sobre todo al gordito, ¿no? Pero la Coca-Colita da energía. ¿Cuál es la energía de nosotros, hermano? Entonces, esa energía tiene que trabajarse. Esa energía es el dinamismo, ¿no? Por ejemplo, en Timoteo habla uno y lo cantamos acá. Eso es energía. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cuál es la energía en esa palabra? Diligencia, ¿no? Prontitud, ¿no? Se puede procurar y quedarse quieto. Procuro presentarme a Dios. Y nada más, ahí quedó. Pero procuro con diligencia es actuar más allá, ¿no? Vamos a orar. Este sábado tenemos vigilia, hermano. Les invito a que nos estén acompañando a la vigilia con energía, con mucha energía del Señor, no energía carnal. No venga por presión de grupo. Ay, es que si no hoy el hermano nos regaña. No, yo no estoy para regañar. Lo regaña es el Señor. Sea el Señor. Pero yo solamente exhortamos y animamos porque uno quiere que ustedes nos dan al liderazgo energía en esa manera y nosotros en el Señor también les damos la energía a ustedes usando el término bíblico. Pablo decía en Colosenses, ya terminando, 1, 28 y 29. Porque recordemos, hermanos, ya mientras buscan Colosenses y terminamos ya este texto aquí. El pueblo de Dios, hermanos, no lucha por victoria. ¿Por qué? ¿Por qué no luchamos por victoria? Porque ya somos vencedores. Romano lo dice. Pero eso no implica que usted se quede cruzado, ¿no? Pablo en Efesios 6 habla que en Efesios capítulo 6, cuando habla de las luchas que tenemos, Pablo anima y dice, amados hermanos o queridos hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero la palabra energía viene con fortalecernos, o sea, tenemos que actuar. Ya tenemos victoria, estamos sentados con Él, ¿no? Esas bendiciones, hermanos, son solamente para los que reunimos las condiciones que están estipuladas en los versículos de Efesios 1, 1, 2, ¿no? A los santos o los salvos, los llamados del Señor. Pablo le escribe a santos vivos, no a muertos. Entonces tengamos eso en cuenta. Nosotros somos personas que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ¿no? Hemos sido apartados y estamos en un proceso que llama santificación, pero tenemos que hacerlo. Esa santificación llega usando las herramientas de Dios. Oración. ¿Dónde ora usted de manera que Dios pueda ser honrado? De una manera real y visible. ¿Dónde? En la iglesia. La iglesia, usted en su casa bien, pero usted cómo prueba que, sí, cómo se ve la gloria, menos en su comporte, cómo se ve la honra que usted le hace en su devoción personal, usted lo hace, está muy bien, pero en la iglesia, en la totalidad de los miembros de la iglesia es donde se ve en su conjunto eso. Eso está en Hechos capítulo 2, como el pueblo alababa a Dios al ver a la iglesia actuar, al ver a la iglesia fiel, al ver a una iglesia en oración, al ver a una iglesia en el evangelismo, al ver a una iglesia en santidad. Claro, individualmente sí, pero amados hermanos, quiero que ustedes entiendan aún más que no estamos llamados, sino fuimos salvos en cierta manera para ser islas o átomos dispersos en el universo de este mundo. Estamos llamados y por eso el Señor dice un cuerpo y usa el ejemplo en muchas partes de la Biblia de un cuerpo y es un cuerpo vivo, no muerto, ¿no? Entonces la Biblia también enseña que la iglesia hace santas a las personas, solo puede Dios hacerlo, ¿no? Al pecador santo. El pecador debe llegar a ser santo mientras estemos en vida, es un proceso, por eso necesitamos esfuerzo. Yo sé que algunos vienen cansados del trabajo, Francisco está parado de las 4 o 5 de la mañana, Francisco, más o menos, y usted arranca, y mire, aquí está, algunos de ustedes tuvieron que salir a luchar bueno, de pronto en los que trabajan en sus casas, diferentes trabajos, los que tuvieron que caminar. Yo estuve hoy bajo el sol, trabajando fuertemente. ¿Qué dice Silvia? Compartan.
Ay, con el computador. ¿Cómo? A luchar con el computador. Sí, ayer mi hijo me entregó el computador así. Tome, papá. ¿Qué pasó? Ya no sirve. ¿Cómo así que no sirve? Pantalla azul. ¿Cómo así que pantalla azul? Me toca mandarlo a formatear, rescatar, porque tengo como 10 años de trabajo y no voy a perder ese trabajo. Ahí está, en el disco duro ya tiene que estar, si no sirve ya el computador. No es el portátil de la iglesia acá, es el otro, el de escritorio. Hermano, porque ese computador ya perdió su poder, ya no hay energía, ya no hay nada. Pero nosotros, hermanos, entonces, el Señor quiere que sepamos cuán grande es el poder para nosotros, los que creemos. Termino con Colosenses, ya llegó el punto y son las 8. Dice, a quienes Dios quiso, leo desde el verso 20, deberíamos leer todo el contexto, pero leo el del 27. A quienes Dios quiso dar a conocer, que está hablando del misterio, ¿no? Del verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos, edades, pero ahora que ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Mire, lo mismo que Pablo dijo en Efesios 1:18, ¿sí? Que es que Cristo en vosotros, la esperanza, también habló de la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, eso se llama madurez. Efesios 4:12 al 16. 4:11 al 16. Ahora miren lo que Pablo dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. La palabra trabajo, o creo que es trabajo, o luchando, es que pero no importa, la idea está ahí. En el griego, creo que es la palabra ergón o argón, significa es el último suspiro, de donde viene como el término agonía, ¿no? Es como aquel que en sus últimos momentos hace un esfuerzo supremo para aferrarse a la vida y respira, ¿no? Ese respirar agónico, usted me entiende la idea. Esa es la idea que Pablo quiere dar acá. Dice, luchando y igual trabajo con gran esfuerzo, ¿no? Siempre buscando el último y el mejor aire, luchando, pero no según sus fuerzas. Pablo decía, según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. He ahí, hermano. Pablo tenía sus luchas, pero él luchaba, él no se rendía, hermano. Él no daba su suspiro y se rendía, se derrotaba. Él luchaba. Para eso necesitamos que la operación del poder de fuerza esté actuando en nosotros, hermano. Dios se ha glorificado esta noche en ustedes por estar acá, hermanos, pues los que están en Zoom también allá, juiciositos, escuchando esta verdad. Pero ojalá pudiesen hacer el esfuerzo de estar acá de manera presencial, hermano. Ojalá cuando Zoom se suspenda, no haya choques espirituales, que ahí sí, ya los hermanitos ya ni, no, deben venir a la congregación mientras nosotros organizamos también llevarles palabra a sus casas como una manera del evangelismo. Eso es el plan. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender o seguimos aprendiendo según ya Efesios y terminamos acá con Colosenses 1:29? Trabajemos, hermanos, luchemos según el poder de él en nosotros, ¿no? La potencia, la energía de él en nosotros, la cual actúa poderosamente en nosotros, pero va a actuar de manera poderosa si se lo dejamos, si le permitimos. Y eso es tarea muy individual y de cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, para el próximo jueves vemos del verso 20 hasta el 23 algunas cosas que ya dije hoy, pero cuando lleguemos al verso 23 ahí paramos un poquitico, porque después tenemos que ir a Colosenses antes de terminar este proceso de la iglesia como un cuerpo. Después de ver esto, vamos a pasar a Marcos nuevamente, unos varios meses, 2, 3 meses, en Marcos capítulo, ¿de acuerdo a dónde quedamos? Marcos capítulo 7, ¿no? Vamos en Marcos capítulo 7, después de la alimentación de los 5,000, ¿cierto? En Marcos 6:30 y todo lo que vimos de la alimentación de los 5,000, vamos llegando a Marcos capítulo 7. Pero antes de eso terminamos con por qué Jesús andó en el mar. Jesús anda sobre el mar. ¿Qué quiso él enseñar ahí? ¿No? También hay una enseñanza, eso lo vamos a ver. Y ya vimos la alimentación de los 5,000, hablando de qué, ¿se acuerdan el tema de la alimentación de los 5,000? La
suficiencia de Cristo. En el contexto de la incredulidad, pero en Marcos 6:30 habla de la suficiencia de Cristo. Cristo es más que suficiente, es lo que necesitamos, es lo único que tenemos. Y es por lo cual vamos entonces a orar. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis amados hermanos.